Gracias por esta invitación. Cuando tenía que establecer el título, se me ocurrió esto de la clave posmoderno, de combinar el tema género con posmodernidad, porque ha habido modificaciones. Yo hace muchos años, creo que ya 30 años, 35 años, ya no me acuerdo con exactitud, que me ocupo del tema de la mujer. Empecé leyendo los títulos. ¿No se escucha? Así tipo un helado. Claro, exacto. Sí, voy a poner ahí porque si no vamos a gesticular y con eso se me da la mitad de la capacidad expresiva. Un segundo, ubico el helado, ahí. Entonces, el tema de la ubicación de la mujer en el mundo del trabajo, en el mundo del pensamiento, es un tema que me ocupa desde hace mucho tiempo. Leí lo que se puede leer, digamos, desde Simone de Beauvoir, Betty Friedan y otras escritoras y pensadoras que se han ocupado del tema de la mujer, y también varones. Por ejemplo, Gilles Lipovetsky se ocupó de la mujer con ese texto de La tercera mujer, donde plantea distintas etapas de la valoración de la mujer en el ámbito, por supuesto, occidental. Nos van a ver que no es un panorama completo. Pero la posmodernidad le añade una serie de matices que hasta sacuden los cimientos mismos de esta distinción entre lo femenino y lo masculino, y llegan tan lejos como para poner en duda la misma subjetividad. La posmodernidad pone en duda de que se pueda hablar del sujeto, o en todo caso lo expresa de una manera diferente. Entonces mi charla va a tener una primera parte, si quieren, que es ubicación histórica, de 4 modos distintos de tocar el tema varón-mujer. Después algunas precisiones sobre el tratamiento posmoderno del tema, y después una refrescante vuelta a algunas diferencias que proceden de la naturaleza, en donde quizás sintamos que tenemos todavía derecho a hablar de lo femenino y de lo masculino, porque hay una base de tipo biológico que explica una serie de funcionamientos distintos, pero también nos presenta como un diseño de complementariedad muy útil para la subsistencia de la especie. Esto sería un poco el planteo. Yo ahí puse una frase que no lo podía poner en cualquier tipo de audiencia. Por ejemplo, poner ahí naturaleza, ya me estarían tirando con, qué sé yo, con huevos o tomate podrido, porque la mención misma de naturaleza resulta provocativa, ¿no? Produce un rechazo anticipado. ¿Qué significa la naturaleza? Viene del verbo nascere, significa aquello con lo cual uno nace. La naturaleza es algo que uno lleva puesto, que no eligió ni decidió, ni optó por, sino que lo lleva puesto. La negación de la naturaleza es un rasgo muy fuerte de la cultura posmoderna, que lleva hasta decir frases absurdas. Una vez escuché una ponencia en un congreso donde decía: llegan a naturalizar lo biológico. Mire cómo se aprieta la cacofonía de conceptos que está diciendo. Si hay algo que es natural, es lo biológico. La idea esta, el término naturalizar ya significa, es un agravio. Alguien que naturaliza un concepto, rasgo, conducta, en el fondo lo están acusando de ser acrítico, considera que eso es natural. Así que hay una provocación en esto de poner naturaleza, o parece haber, porque no la hay, pero se presenta como algo contrario a lo que la gente habitualmente considera. Cultura, palabra que viene de correre, que significa eso, cultivar. En cambio, alude más bien a lo que el hombre elabora. El hombre, no en forma individual, sino como sociedad, como comunidad, elabora alrededor de qué? Y alrededor de lo recibido. Es decir, que la naturaleza y la cultura, o dicho en latín que suena mejor, cultura y natura, en el fondo producen un contrapunto interesante. El ser humano es eso, es una parte recibida y una parte elaborada, tanto en lo individual como en lo social. Así que me daría la impresión que, digamos, volver a un sano realismo es muy refrescante dentro de la maraña de conceptos dudosos y movedizos que vamos a ver más adelante. Puse a propósito femenino y masculino en cursiva porque son los temas en cuestión. Bien, muchas veces se combinó la idea de que la disputa entre lo femenino y lo masculino no era más que una guerra de poder. Evidentemente somos seres humanos, tanto los varones como las mujeres, y en eso habría una simetría, una serie de experiencias parecidas, ¿no? Pero también hay asimetrías. Mi ejemplo preferido es cuando se
se me llegara a pinchar alguna rueda del auto, prefiero que algún varón me ayude. Porque, y bueno, por una serie de razones. Por ejemplo, que las tuercas no ceden a mi insistencia. Yo insisto, les pego, nada. Llega un varón y inmediatamente se le desarma. Yo recuerdo una escena así de este tipo, que era el día del tour, que no sé si acá le sucede también. El martes era el peor día de la semana, porque tenía que levantarme temprano, recoger chicos más o menos alrededor, que gritaban, insultaban, se peleaban, aguantarme todo el viaje hasta el colegio, depositarlos, buscarlos al mediodía, volver a llevarlos después a la tarde y volver a buscarlos. Infernal. Hubiera preferido semanas de 6 días, lunes, miércoles, jueves y saltear el martes porque era dramático. Uno de estos fatídicos martes, en mi calle, que era de tierra y embarrada, noto que se pinchó una goma, que era lo más dramático que te puede suceder. Entonces bajo, destornillo la rueda de auxilio que estaba pegada como debajo del piso del auto de la parte trasera. Mientras tanto, uno de mis hijos de 7 años me decía continuamente: mamá, ¿por qué no ponen la rueda de auxilio? ¡Cállate, por favor! ¡Yo no lo que siento! Y él decía, ¿por qué no le ponen la rueda de auxilio? No, es lo que estoy diciendo. Bueno, como hacen las madres que están enojadas y fuera de sí. Finalmente logré destrabar la rueda, etcétera, etcétera. Vuelvo a poner la que creí yo que era la rueda de auxilio y el auto se aplastó. Imagínense todo el tiempo que había sucedido. La rueda de auxilio yo la bajé y después no sé por qué misteriosa razón la agarré y la puse dentro del auto. Y volví a poner. Con lo cual el pobre inocente que me decía, ¿por qué no poner la rueda? Tenía razón. Simplemente que yo estaba totalmente anulada, en cierto sentido porque soy mujer y, como dicen algunos, tenemos con las máquinas una relación orgánica, de amigos y enemigos. Esta tarada que justo se pinchó una rueda ahora, me llamaba, lo ven, ¿no? Entonces, en ese caso, por lo menos yo, con una formación ya anticuada, veo que hay alguna ventaja, asimetría en favor del varón. En otras circunstancias, en cambio, sí veo en la mujer algunos recursos interesantes, por ejemplo, frente a lo crítico, frente a la enfermedad, frente a situaciones que son insólitas. La mujer se centra en que tiene que darle de comer a los chicos. Entonces le cuento una mujer pobre, en una de las tantas crisis que Argentina cada tanto nos presenta, no tenía un centavo, un marido desocupado, ¿qué inventó? Hacía jugo de fruta con la bolsita de tipo tanque, pongamos. Las ponía en una bolsita de plástico limpias, tubulares, la congelaba y hacía una especie de helado y lo vendía por $1 cada uno y con eso le daba la salida del colegio, con eso le daba de comer a los hijos. Es decir, pensó, tengo que dar de comer, ¿qué puedo hacer que sale barato y que lo puedo vender enseguida? Tuvo en su mente marketing, no sé cómo decir, publicidad, exploración de necesidades, ofrecimiento de beneficios, extraordinario. La mujer en las crisis en general, y no solamente en la Argentina, sino en todos lados, encuentra la salida porque le importa la vida de sus hijos. Entonces busca la vuelta de los hijos o de los pequeños o de los necesitados. Y encuentra una respuesta que no es la óptima, pero sí es la posible. Y esto lo van a ver en muchos lugares. Piensen en, por ejemplo, campos de refugiados y otras situaciones así extremas. La simetría es simple, y estamos hechos para cooperar, por lo menos dentro de un esquema que entiende lo femenino y lo masculino como un rasgo de nuestra naturaleza humana. Puse fuerza y debilidad reversible porque depende. La fuerza física claramente tiene en el varón un representante conspicuo, pero hay otro tipo de fuerza. Por ejemplo, aparentemente la mujer es más apta, aparentemente quiero decir por lo que aparece, no que no es verdad, es más apta a esfuerzos prolongados, no tanto puntuales como cambiar una rueda, pero sí no sé cómo decir, a soportar, a sobrellevar un esfuerzo que se prolonga en el tiempo. Así que fuerza y poca fuerza depende de cómo lo mirás. En realidad, tanto el varón como la mujer tenemos fuerzas y las aplicamos de manera dispar o también igual, pero quiero decir que existe ahí un cierto grado de asimetría. Y me encanta el 1, 2, 3, este tercer concepto que me lo robé de Simone de Beauvoir, pero después lo vi representado, a la gente de letra le va a gustar, en la literatura clásica. Por ejemplo, el canto sexto, tanto de la Ilíada como de la Odisea y de la Eneida, presenta el poder oblicuo de la mujer, que es el poder del amor sutil. Entonces, ¿no? Las diosas femeninas, ¿cómo actúan sobre los dioses? Y los seducen. Eso se llama poder oblicuo, no es un poder directo que los empuja, sino que le hacen querer lo que ellas quieren. Para esto también lo hacemos nosotros. Yo tenía no hay que decirlo en presencia de los enemigos, pero es verdad. Y hay un fragmento de una película que yo uso mucho para esto, que
que se llama Mi Gran Casamiento Griego, ¿no? O sea, hay una escena donde Tula le dice a la madre llorando, papá, dice que yo soy mujer, que no puedo hacer nada, que él es la cabeza de la familia, dice llorando. Y la madre dice, sí, es verdad, el varón es la cabeza, pero la mujer es el cuello, y la cabeza gira el cuello. Está buenísimo. Tampoco se lo tendría que decir a usted porque ahora se avivaba. Pero es la idea del poder oblicuo, que no es un poder directo que responde a la mayor cantidad de esfuerzo, quizás una jerarquía visible, sino la capacidad de someter al propio deseo, a las propias necesidades, también al otro, que los antiguos lo habían explorado. Aparece también el Lisístrata a través de lo sexual. Es decir, estamos hablando de hace 2500 años, 2400 años, o más, o menos más, y nos damos cuenta que no cambió tanto. Cuando la gente dice, hoy todo distinto, a ver, veamos, ¿no? Si en la literatura encontrás literatura muy antigua, datos que te hacen reír sobre la relación varón-mujer, quiere decir que no cambió, porque si nos reímos hoy es porque había algo que veía eso. Protección y cuidado, la protección más masculina y el cuidado más femenino, pero en realidad también la mujer protege y el varón cuida, pero es verdad que la mujer, no estoy segura de la etimología que leí en algún lado, le voy a preguntar a los que saben. Aparentemente cuidado podría venir de cogitatum, cuidar de cogitar, es decir, de pensar lo que le hace falta al otro. Me convence, ojalá haya algún etimólogo que me lo confirme, porque es muy rica, si esta es la etimología es muy rica. El cuidado significa la capacidad de sentir lo que siente el otro y de anticiparle lo que le hace falta, perdón, si tiene buenas intenciones. Si no las tiene, saber lo que le hace falta al otro y justo golpearlo en el punto central con lo que se llama perfidia, es decir, sé tan bien lo que te hace falta que ¿no? También eso sucede, vamos, no quiero imaginarme, en fin, esta es una aureola, ¿la ven? Bueno, muy bien, así que cuidado y protección, se entiende la protección más bien como más estructural, el techo, ¿no? Proteger y ponerle techo, que lo ves de alguien como que te organiza, un cuento rápido para entenderlo. Alguna vez hemos ido de campamento con los 9 chicos, y en carpa, únicamente. Entonces, bueno, había uno de mis hijos que tocaba la guitarra, lo cual era muy simpático, pero otro que estudiaba ingeniería y que en casa no hacía absolutamente nada, me armó un biombo para frenar el viento y me hizo una cocina económica con piedras que se corrían para ollas chiquitas y ollas grandes. Eso es una manera de protección. Es decir, frente a la naturaleza, él inventó algo cultural que facilitaba la comida. Es un tipo de buen comer además, así que ese tema no era menor, ¿no? Pero es la idea de la mujer se ubica en la naturaleza y busca los frutos para comer, y el varón domina la naturaleza y la adapta a lo que es su propio proyecto. Grosso modo, por supuesto sé que hay arquitectas, ingenieras, etcétera, y hay chefs, la verdad lo entiendo, pero grosso modo va por ese lado. Algunos decían que cuando el varón hace cosas que hacía la mujer se transforman en profesiones. La mujer cocina, el varón es chef. Muy bien. Y ahí puse una frase, esto de la mujer frente al mundo, que es de Edith Stein, esta gran filósofa alemana que además es santa de nuestra iglesia y murió mártir en Auschwitz, probablemente el 9 de agosto de 1942. En sus conferencias sobre la mujer, en una dice esta frase, que tanto el varón como la mujer frente al mundo buscan conocerlo, dominarlo y gozarlo, pero que lo más propio de la mujer es gozar. Y en un lugar, ¿qué tiene de bueno para mí? Que en el fondo es la actitud del hogar, ¿no? Uno va y se ubica, pone la silla por un lado, pone cortinas, se abre la ventana, un poco así. Todo lo que digo parece rígido, no lo es mucho más flexible, pero hay como, no sé cómo decir, como ciertas avenidas por donde se mueven las cortinas. Ahora venimos a la palabra género. La palabra género ha sido inventada, porque de por sí no quiere decir lo que ahora decimos que quiere decir. Y hoy día, como se impuso, y aparentemente decir género es lo que manifiesta que estamos al día con la evolución de los conceptos, se usa en estas 3 acepciones. La primera es totalmente ridícula, pero yo no la puedo salvar. Hasta el formulario, que en vez de decir sexo, dice género. Y en ese caso, ¿qué les importa el género que me atribuyeron? Es el que yo me atribuyo. Habría que poner el género en qué sentido, porque de por sí no quiere decir nada. Si vos me decís sexo, es más fácil que decir cómo nací. Pero si me decís género, me estás haciendo una pregunta
muy compleja, que no tiene una respuesta de sí y no, o de F y M, claramente, así que es un error. Es del que cree, ahora no sé si sexo, si dice género, digamos que no. Me acuerdo que en una conferencia en Mar del Plata, acá, de la Semana de Pastoral Social, una mujer, digamos, esposa de un político, no llegaba a ella política, pero dijo, sí, acá tenemos que revelarnos nosotras y nuestros géneros, no sé qué habrá querido decir. Después añadió, ¿y cómo dice San Pablo en su carta a las galaxias? Todos los géneros por un lado y los extraterrestres por el otro. Era alucinante. La gente se ve que me escuchaba porque con los ojos abiertos de par en par y lo demás pasó. No importa. Entonces ahí la gente usa género para no decir sexo y lo usa en plurales extraños que son difíciles de explicar. En segundo sentido ya se habrán dado cuenta que quiere decir algo a lo que, por ejemplo, alude Juan Pablo II en la Carta a las Mujeres, en el 1925, sería en proximidad de la cuarta conferencia mundial de la mujer de la ONU, que dice, hay algunas incrustaciones culturales difíciles de corregir. Se refiere a lo que hoy llamamos género. Es decir, en la relación de la mujer y el varón, y en su plena incorporación, o como se diría hoy, empoderamiento dentro del ámbito social, a veces el freno proviene de estas incrustaciones culturales difíciles de remover. Por ejemplo, estoy pensando en un ámbito de talibanes, la versión del Islam del talibán muy dura, y de lo que empezó siendo protección de la mujer se transformó en una jaula contra la mujer. Antes seguramente las costumbres nómades harían que la mujer había que protegerla, no exponerla, velarla para que no se la robaran. Seguramente habrá tenido ese origen, un origen práctico, quizás no tan malo, pero ahora se transformó en todo lo contrario. Porque una larga costumbre de que la mujer no se ve, la mujer no habla, no dice, no puede mostrarse, etcétera, etcétera, se transformó en la convicción de que se trata de un ser que no habla, que no puede hablar, que no puede pensar, que no hay que educarla. Y si la llevas a un centro médico la tienen que atender mujeres, pero como no han estudiado no hay mujeres, por lo tanto no la atienden, probablemente la lógica, ¿no? Entonces ahí hay una incrustación cultural muy difícil de remover. Le doy un ejemplo histórico. Benazir Bhutto, hija del primer ministro de Pakistán, se educó en Estados Unidos. Cuando volvió a Pakistán con la idea de empezar su carrera política, ya no usaba el chador. Se dio cuenta que era rechazada. Como era una mujer inteligente, lo volvió a usar, porque entendió que para remover estas incrustaciones culturales, en ese caso concreto, no todas las ideas culturales producen eso, pero en ese caso concreto, disminuía la capacidad de la mujer de intervenir en el ámbito público, tenía que hacerlo como pakistaní observante. Y logró hacerlo, de hecho fue primer ministro, después terminó su periodo, volvió a salir del país. Cuando volvió de esta especie de exilio político, primero hicieron un atentado donde murió muchísima gente, creo que 120 personas, y ella era el target, y al poco tiempo la mataron a ella también. Es decir, que era demasiado visible y representaba realmente un elemento de provocación, o más que eso, peligroso frente a una estructura cultural profundamente arraigada. Así que en el segundo sentido yo estoy de acuerdo, se podría decir en esa acepción. Pero la tercera acepción, la más radical, la más profunda, en el fondo, pone en el género, en esta construcción cultural y social, el peso de la misma existencia de lo femenino y lo masculino. Quiere decir que femenino y masculino, según la tercera acepción, no son más que una construcción lingüístico-cultural o valorativo-lingüístico. A través de las palabras se ha constituido el ser mujer y el ser varón con una tremenda asimetría de poder. En ese tercer sentido, lo que cabe hacer es desarmar el género. Y junto con el género se desarma al varón, a la mujer, y más allá que eso, al mismo sujeto humano. Y no lo digo yo, lo dicen las personas que sostienen esta tesis. ¿Por qué hablamos de sujeto? Eso es un residuo de la modernidad, que creía en el sujeto humano como un sujeto libre, capaz de actitudes éticas y capaz de conocimiento verdadero. Detrás de la teoría de género, muy imbuida de la psicología lacaniana, que hace de la palabra lo que produce la realidad, y no tanto el nombre de una cosa que realmente existe, y por lo tanto
constructivismo, en este caso, en el caso de Lacan, lingüístico-psicológico, en el caso de la mujer y del varón, una construcción de tipo social, ¿no? Soy yo. Porque ustedes me tienen que escuchar, pero yo por suerte no me tengo que escuchar. Eso es un gran amigo. Muy bien. Ahora ya empiezo. Acá puse 4 textos sacados de un estudio de Gloria Bonda, que es una argentina muy inteligente y muy preparada, de un texto suyo que se llama Problemas de género, los avatares en tiempo moderno. No le estoy diciendo bien el título, pero va por ese lado, si quieren después se lo digo bien, no lo quise poner ya. Entonces dice, en su sentido más cabal, género alude a una relación, esa coma me irrita un poco, ¿no? Pero estaba en el texto, después la voy a ejecutar. ¿No? Sí. Una relación de poder social que involucra tanto a las mujeres y lo femenino como a los varones y lo masculino. Entonces, su sentido cabal alude a una relación, no puedo hablar seriamente si vos estás ahí. Este es un tic profesoral, ¿no? ¿No le parece? Había una mujer que corregía el menú. Iba al restaurante y cuando veía errores sacaba la lapicera y los iba corrigiendo. Yo un poco lo entiendo. Sobre todo con la comida, por ejemplo, ¿por qué no volvés a hacer lo que eras antes? A ver, acá afuera, porque tenía todavía como si tuviera ayer. Listo. Listo, ya está. No está. Eso, poder masculino que viene, yo necesitamos, mis emociones empiezan a emitir. Y no puedo saber dónde tengo que poner. Muy bien. Entonces, relación de poder social. Poder social, palabra. Varón, mujer, yo soy varón, soy más, vos mujer sos menos y estás sometido a mi poder. Esto es lo que dice Gloria Bonder, que es la directora de la maestría en género de Flaxo. Y es una tipa muy inteligente, no es ninguna improvisada, muy estudiosa, lo que escribe sacando esa coma tiene sentido. Ahora van a ver que hay 3 imágenes que yo copié de un folleto alemán traducido al castellano que difundía la idea de que la perspectiva de género era necesaria para cualquier intervención para la promoción de la mujer. Entonces, cualquier país o segmento social o comunidad que quisiera empoderar a la mujer, es decir, hacerla visible, devolverle una capacidad de intervención, si no tenía perspectiva de género, esa intervención de los facilitadores iba a fracasar. Entonces, primero hay una definición. Género significa una estructura social, construida socialmente, que define roles, identidades, comportamientos e interacción, y que es transformable. La naturaleza no lo es, todavía en esta fase no lo era, pero lo cultural, lo construido, es transformable. ¿Verdad o falsedad? Si es cultural, se puede transformar. Lo mismo va con la ropa. Es natural que el uso del pantalón por parte del varón depende. Las odaliscas usan una especie de pantalón y nadie dudaría de su feminidad. Es decir, que eso es cultural, así que la mujer puede usar pantalón. Pero en ámbitos donde la mujer antes usaba falda, el uso del pantalón parecía una transgresión a la naturaleza humana. Esto lo he escuchado, no estoy inventando nada. Y viceversa, bueno, eso de la pollera al varón, en fin, no importa, lo dejamos ahí para no en detalle, pero por ejemplo los escoceses forman parte de su propia vestimenta habitual, con lo cual lo cultural puede cambiar y es diverso, no es siempre igual, ¿no? Entonces el género sería de ese orden de realidades, algo que la sociedad ha construido alrededor de cada identidad sexual. Ya acá añado un párrafo que no va a figurar. Muchas veces, o casi la totalidad de las veces, esas construcciones han tenido una razón de ser. Por ejemplo, en el movimiento feminista que acusa al varón que siempre postergó a la mujer porque antes la encerraba en las cavernas, y ellos salían, ¿a qué? Y a cazar mamut, o a ser comido por el mamut o por el leopardo. La mujer con los niños, estructura física de menor talla, con 1/3 menos de desarrollo muscular, y además la prole que dependía de ella necesitaba ser protegida. No es que el varón asumió para sí la mejor parte, ir a luchar contra los mamuts, y a ella le dejó la peor, cuidar el fuego en la caverna, ¿lo ven? O sea, hay como una literatura distorsionante. Algo de la división de tareas según el sexo no respondía a un proyecto de poder, sino a la mera supervivencia del grupo, ¿no? Entonces hay formas que
sostienen eso. Claro, si se prolonga en el tiempo, ningún marido ahora caza mamut, todas nosotras compramos la carne en el supermercado sin demasiado esparcimiento de sangre. Quiero decir, claramente, dadas las circunstancias, les voy a contar otra cosa más que explica que el supuesto trabajo inútil y frustrante de la mujer en la casa, guión, que a veces lo es, fíjate, guión, no ha sido siempre así, y en algunos casos el trabajo, en el mucho tiempo, el trabajo de la mujer en la casa significaba la posibilidad de comer en los meses en que no se cosecha. Entonces la conservación de alimentos, la conservación sobre todo de vegetales, era fundamental, además de la fabricación de tejidos para la ropa, la formación de los cueros para que pudieran ser usados. Bueno, acá hablo delante de mi historiador que tendría que callar la boca eternamente, suerte de no haber olvidado. Yo recuerdo, por ejemplo, el tamaño de la cocina de mi abuela. Mi abuela nació en 1888. Su cocina era enorme, porque no trabajaba solo ella, sino que en los momentos de hacer la salsa venían otras mujeres a reforzar el staff, digamos. Bueno, era un trabajo colectivo importantísimo, porque primero porque era italiana, del sur, así de la pasta senza pomodoro no è proprio cuestione, ¿no? Entonces había 200, creo que eran un poco, no eran 365 botellas, sino que eran menos, porque se calculaba toda la cuaresma que se mangia in bianco, sin tuco. Entonces era un número pero totalmente establecido, ¿no? Entonces ahí traían los tomates, por supuesto, al final del verano, nosotros nietos éramos admitidos para exprimir los tomates, que eran muy divertidos. No había que apuntar a la cara del otro, pero era una tentación. Porque los tomates se cocinan sin semillas y sin el juguito, que es un poquito ácido. Entonces se tiraban enorme. Yo tenía 5 años, la olla era enorme, pero bueno. Y de ahí, con algún ingrediente secreto, después se volcaban en un aparato que a mí me parecía, no sé cómo decir, de extraterrestres, que tenía un enorme embudo, y después, lo más extraordinario, un tubo agujereado con adentro un sinfín. Entonces, y una manivela que podíamos nosotros usar así, ¿no? Entonces se movía la manivela y de repente, no al comienzo, pero de repente salían todos gusanitos rojos, sangre, por los agujeritos y lo recogían en un fuentón abajo, que tenía una particularidad, tenía una canilla. Entonces las 4 mujeres levantaban el fuentón, abrían la canilla y alguien había traído muy cuidadosamente las botellas que habían sido esterilizadas. Las llenaban, le ponían una hoja de laurel, aceite como para sellarlo y después tenía una maquinita mágica que ponía el corcho a presión. Entonces se aliviaba y ponían enero, febrero, qué sé yo, todos los meses. ¿Cuánto tarda? Y un montón. Pero nosotros para hacer una pasta al sugo vamos al supermercado, compramos un Tetra Brick de la marca preferida y ya está, ¿no? Yo cuando recién me casé hacía, ¿te acordás que hacía la salsa? Me parecía fundamental. ¿Cómo lo vas a hacer la salsa y guardarla esterilizada? Y esto no fue hace 150 años. Entonces piensen ustedes cómo se simplificó la vida y cómo esa distribución inicial de tareas necesita ser, no sé cómo decir, por lo menos revisada. De hecho, hay mucho más maridos que cocinan, casi ningún marido caza la comida que uno come. ¿Lo ven? Entonces, es claro que lo que comenzó por una cuestión práctica de subdivisión de tareas según capacidades, hoy día se modificó porque se modificaron un montón de elementos de la vida de todos los días. Así que, en el aspecto cultural de lo que se atribuye al varón y a la mujer, podría tener razón esta idea de que es una estructura. La cuestión es cuando es solo una estructura. Entonces acá está la viñeta para entender. Si uno propone el desarrollo sin perspectiva de género, la mujer era menos que el varón, desarrollan a un ser humano genérico, no tendría que decir genérico, un ser humano sin especificación, sin perspectiva de género, y el resultado es que aumenta la asimetría, porque el desarrollo desarrolló más al varón que a la mujer. Y esto sería en cambio la corrección. Frente a la asimetría de poder del varón y de la mujer necesita un plus del desarrollo, ven que le hicieron la cabeza más larga, para emparejarse, ¿no? Bien, esto es un concepto interesante. ¿Cómo se hace eso? Se hace a través de la educación, por ejemplo. Amartya Sen, que es un economista, premio Nobel en el 98, recibió el premio Nobel por la economía, tiene también estudios sobre cómo impacta el desarrollo en mujeres y varones. Y en uno de sus textos, creo que es justamente Desarrollo como Libertad, que es su tesis doctoral, publicado al año siguiente de su tesis doctoral o tesis principal, él en un capítulo analiza 4 modalidades del desarrollo de la mujer.
que producen una modificación importante en la sociedad, que sería esto de la cabeza alargada. Alfabetización, educación específica, trabajo extradoméstico remunerado, algún trabajo remunerado, y finalmente alguna posesión personal. Para él, estos 4 elementos que estadísticamente comprueba en el estado de Kerala, que es uno de los más pobres de la India, produce una modificación en la sociedad estable. La alfabetización de la mujer impacta en la alfabetización de los hijos, la del varón no. Si la mujer se alfabetizó, quiere que sus hijos e hijas vayan a la escuela. Si se educó, sabe más y se estima más, así que vive su maternidad más acompañada que la que no están educadas. Esto también en la Argentina. Si ustedes ven la encuesta, ¿cómo se llama? De hogares, encuesta permanente de hogares, la EPH, ahí hay un análisis del grado de instrucción de la madre y de la edad en que tuvo su primer hijo y si vive su vida maternal acompañado o no por el padre de los hijos. Cuando baja el nivel de estudio de la madre, aumentan los hogares unipersonales o mixtos que ponen en peligro a los chicos, porque muchas veces los concubinos, al no ser padres de los hijos, pueden atentar contra ellos de distinta manera. Entonces, tiene un poco razón. Alfabetización, educación, trabajo extradoméstico remunerado. El problema es que sea remunerado. Porque si la mujer no gana plata, no se atreve a intervenir en la toma de decisiones en cómo se gana. Como el otro ganó, no tienen nada que ver, vos limpiás, cocinás, etc. Entonces no hay trabajo. Ese tipo de trabajo es invisible, según dice Amartya Sen. Solo es visible cuando no lo haces. Yo me perdí una viñeta que era perfecta para eso. La casa toda desparramada, cosas sangrientas, cáscaras en el piso, los chicos remolteando, todo sucio. Y el marido dice, ¿qué pasó? Dice, entonces la mujer le contesta, ¿viste eso que decís? ¿Qué haces todo el día? Bueno, hoy no lo hice. Es para volver a buscarla, pues está buenísima. Es un poco un trabajo invisible, ¿no? Un trabajo que se hace la cosa, pues deben estar hechas, no se notan solamente por ausencia. Bien, entonces acá la idea es que la perspectiva de género, bien intencionada, me hace tener en cuenta de que quizás el sujeto mujer podría necesitar un cuidado especial primero para la autoestima, para que sepa que puede decidir, etc. Si ustedes van a alguna zona de la Argentina, pues se encuentran con mujeres muy sumisas, que nos reclaman aquello a lo que no solamente tienen derecho, sino que le harían bien a su hija, quizás no protegen como deberían inclusive a los hijos, etc. Entonces hay que intervenir con esta perspectiva. Hasta ahora vamos bien. Perdón, Lipovetsky, esto no sé, la lámina no tenía que estar aquí, pero ya apareció, así que no voy a tener que justificar. Lipovetsky habla de 3 distintas imágenes de la mujer. Una, de la mujer sometida. Igual, esto no es tan así. Porque en la antigüedad también han existido mujeres cultas que acompañaban a los varones. Por ejemplo, las hetairas de los griegos no eran prostitutas. No sé si ejercerían... Hetaira significa compañera. Acompañaban al varón de una manera diferente a las mujeres que vivían en el gineceo. Probablemente no tenían hijos. Y puede ser que tuvieran costumbres sexuales diferentes a las de las mujeres. Sin embargo, eran mujeres cultas. Así que no es que toda mujer... No sé qué decir. Esto no es tampoco tan homogéneo. La mujer idealizada es un cierto tipo de mujer, de los caballeros. Entonces, no es... El sometimiento de la mujer tiene como sus momentos. La gente que cree que en el pasado, y sobre todo en la Edad Media, si habla de la Edad Media, sí, la mujer sometida, anda a ver a la mujer de la Edad Media y me contás si estaba o no sometida, ¿no? Y en la antigüedad puedo decir también otra cosa, que los etruscos, que anteceden a los latinos en Italia, eran de la zona de Toscana y una parte de Lazio. Algún historiador romano lo criticaba diciendo, hay gente que banqueta con su mujer, estoy diciendo cosas nunca vistas. Y de hecho, los sarcófagos etruscos a veces tienen la imagen del marido y de la mujer juntos, como sentados, puestos en esa especie de, no sé cómo llamarlo, reclinatorio del banquete, que es incómodo comer reclinado, pero no importa. Y uno al lado de otro, y la tumba era tumba familiar, y la mujer figuraba, ¿no? Y además, también es una cultura que ha producido muchísimas joyas. La mujer era importante. Y hay cierto modelo de aros que todavía lo fabrican, que son como, tienen una especie de un hilito y abajo una cosa que cuelgan. Ese es el modelo de truco.
Está bueno eso. Pero quiere decir que, ojo, no tomemos al pie de la letra y sobre todo no creamos que en el pasado siempre la mujer ha sido sometida en todos lados. Entre otras cosas, y esto no lo voy a repetir en público grande, porque si fuera así, que la mujer haya sido siempre sometida, alguna razón debería existir. Quiere decir, el hecho de poder ser, como si los perros dijeran, siempre nos han usado de mascotas. Y no sé explicarte, y vos vas, sos una mascota. Esto, no creo que sea así, ¿eh? Entiéndame bien, se lo digo a ustedes que son un público probado. Quiero decir que el argumento de que siempre hemos sido sometidas me parece resbaladizo, no lo usaría. Yo diría, más bien me gusta el argumento de que cierta división de tareas y de costumbres que servía en algún momento para proteger a la especie, deja de servir para esa finalidad en otro momento, hay que revisarla, no el sometimiento generalizado de todas las mujeres en todos los tiempos, que me da la impresión que nos haría un pésimo favor si queremos posicionar a la mujer. Y finalmente, la tercera mujer sería la contemporánea, según él, que es un sujeto individual que elige libremente. Hoy día, mucha gente deconstructivistas o modernas negaría eso, diría, ¿qué sujeto? ¿Qué decide? ¿No? Ya lo vamos a ver. Ahora, yo acá puse directamente feminismos y post, porque lo que vemos ahora quizás sea un post-feminismo. De hecho, hay lucha entre algunos grupos de presión y las feministas tradicionales, porque las feministas siguen defendiendo el posicionamiento de la mujer. Estos grupos ya no quieren que se hable de varón y mujer, quieren ir a una transexualidad generalizada, están hablando del fluir libre de la sexualidad, de los múltiples. Sí, la feminista le parece arcaica y demasiado tradicional, ¿no? Y el feminismo, estoy hablando de nuestro tiempo, en los años 60, la razón principal del feminismo es que la mujer quería ser reconocida como un igual que el varón. El derecho a usar el pantalón, por ejemplo, se utilizó como símbolo, a manejar, fumar, finalmente a trabajar y percibir un mismo sueldo, lo cual me parece más que correcto, y a ocupar los lugares públicos igual que el varón. Y ahí ha habido una lucha muy fuerte que persiste en algunas costumbres norteamericanas, como por ejemplo, cualquier varón latino que galantemente se aparta para que la mujer pase por una puerta o lo que sea, será mirado con una mirada asesina. Porque el sexismo parecería introducir la idea de que la mujer está necesitada de ayuda especial, ¿no? ¡Qué error! Espero que no contagie a nuestros sanos varones latinos, que todavía le quedan algunos restos de galantía. Ese primer feminismo fue muy fuerte y produjo efectos como que, por ejemplo, en California no había licencia por maternidad, porque se consideraba una diferenciación injusta. Así que si uno quería tener un hijo, cuando le tocaba el parto, tenía que pedir vacaciones. Miren, lo ridículo de la igualdad entendida negando y acallando otras diferencias que no son de tipo cultural. El embarazo no es una cuestión cultural, el útero. En esa época aparece la palabra útero, por ejemplo. Útero, palabra que se usa para someter a la mujer. Por favor, give me a break. No sé, demasiado, pero la idea es esta. Hablan del útero, porque esto es el primer feminismo. Dos representantes conspicuos, Simone de Beauvoir, la que fue compañera de Jean-Paul Sartre, y que en el 49, fíjense ustedes que temprano, escribe El segundo sexo, que es una especie de enciclopedia del análisis del tratamiento de la mujer en la filosofía, la política, la literatura, la psicología, la economía, la sexualidad, muy largo. En la parte de sexualidad es tremenda, porque dice, el embarazo produce en la mujer una anemia parecida a lo que son ayunadores o torturados y qué sé yo. Después pone que, bueno, algunas mujeres no la pasan tan mal en el embarazo, se sienten contentas que van a tener un hijo. Lo pone como un caso anómalo, difícil de definir. Lo mismo el amamantamiento. O sea, el amamantamiento es una forma parasitaria, ¿no? Tremendo. Leen eso y algunos le agarran una asfixia. Bueno, es un texto interesante con una preparación previa enorme, porque realmente abunda en datos. Y cuando habla de la mujer a lo largo de la historia cercana, salva a 3 mujeres, curiosamente. Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Ávila y Santa Juana de Arco. A ellas dicen, ellas sí fueron distintas y marcaron un cambio en la historia, pero porque defendían a algo que era superior a ellas, no lo hicieron como autoafirmación. Ellos tenían que ver si Napoleón era mera autoafirmación, no sé, habría que ver, pero ella en eso es
intelectualmente, me parece que honesta, ¿no? Porque reconoce que hay figuras históricas femeninas que produjeron un cambio. Segunda, ¿cómo se dice? Ola de feminismo, la de los años 70, que es la ola que reclama el derecho al aborto. Primero dice la maravillosa situación de ser una mujer y el poder de la mujer a través del embarazo, pero al mismo tiempo aborto y lesbianismo. Qué curioso. En el fondo apuntan a un mundo que sea solo femenino, donde no sea necesaria la presencia del varón, e hipotizaban la posibilidad de producir una fecundación femenina, es decir, tomar un óvulo, bombardearlo con el núcleo de otro óvulo. El problema era que el óvulo tiene una cáscara, para entendernos así metafóricamente, que permite la penetración del espermatozoide, pero no de otro óvulo. Y cuando rompen el otro óvulo para sacar el núcleo, destruyen el envoltorio del óvulo original. Que si hubiese tenido éxito, y capaz que en algún momento lo hace, porque todo parece ser posible, habría solamente mujeres, nada más. De los dos óvulos, el núcleo fusionándose solamente daría XX. Pero esto es un planteo, y tenía derivaciones New Age diciendo la nueva era, la era femenina, si la era anterior fue de la razón y de la violencia, la era femenina será suave, de empatía, ya no habrá guerras, en fin, no sé qué mujeres conocieron, porque toda mujer puede ser definida por la suavidad, la empatía, ¿no? Ya le dije que la capacidad de captar empáticamente al otro también se puede traducir en su inversa, digamos, no usar eso para destruir y torturar. Representantes de esa época son Luz y Garay, que es una francesa, Carla Lonzi, que es una y otras más. Estas dos son las que leía. Entonces, un periodo, los años 70, women is beautiful, es decir, ser mujer es lo máximo que te puede suceder, son mucho mejor que los varones. En una mujer embarazada está resumida toda la humanidad. En fin, la nueva era será nuestra, ya la razón no dominará sino el sentimiento, la empatía, lo suave, lo inclusivo, porque la mujer incluye. Hasta hay una explicación psicológica que dice lo siguiente, dice que el varón cuando nace, en un momento tiene que resignar su simbiosis con la madre. Tiene que descubrirse otro, y muy otro, porque es varón. Es no es la madre, pero además es algo totalmente diferente. La mujer no lo necesita, porque la mujer cuando se percibe a sí misma, se percibe como igual. Quiere decir que la mujer se afirma sin necesidad de cortar lazo con lo que lo rodea, la rodea. Entonces, el liderazgo masculino significará reconocimiento por separación del género, y el liderazgo femenino, que es mucho mejor, por supuesto, porque es entre líneas, significa un liderazgo colegiado, de interconexión, con todos los lazos armados, de manera que no es ni siquiera tan visible. En fin, después hablan de la Dragon Lady, que es la que manda, por tanto, quiero decir, no me lo creo tanto. Me parece que la mujer es verdad que tiende a establecer lazos, no me creo en la versión solo positiva, porque los seres humanos tenemos luces y sombras, tanto los varones como las mujeres. Pero hay toda una literatura que se entiende de esta situación humana, digamos, de tener ambigüedades, y que desarrolla toda una hipótesis sobre la mujer que es muy, no sé qué decir, elogios, ¿no? Bien, año 90, perspectiva de género, ya dije bastante. Marta Lamas, Judith Butler es una californiana, visita alguna vez ha venido a la Argentina, por lo menos 3 veces, invitada por la UBA a dar conferencias. Ella es lesbiana, por supuesto, y es lacaniana, lo cual quiere decir que sus textos no se entienden. De lo lee, va y vuelve, escribe muy aterrizado, hay que hacer una traducción, versión en prosa, porque realmente es difícil. Pero su tesis es que el género no determina definitivamente, es una construcción, hay que desarmarla. Y alguien le dijo, sí, pero al final en tu texto, Gender Trouble se llama, acá se llama el género en cuestión, fue publicado a fines de los 80, en castellano ya en 90, como se dice, adelantados. Y el tema es que el género, yo puedo rechazarlo, pero en el fondo tampoco estoy tan segura de quién soy yo. Entonces alguien le dice, pero el cuerpo no cuenta nada,
Entonces ella contesta diciendo, cuerpo que cuenta, no me voy un libro que dice, sí, por supuesto, porque el cuerpo importa, pero no porque soy mujer me va a interesar el cuerpo del varón, sino que el cuerpo es como si fuera un sustrato capaz de gozar. Entonces yo simplemente es como el soporte de mis experiencias placenteras, que no tiene ninguna ley. La biología desapareció, no pesa en absoluto. Esto es un poco el planteo de la teoría de género en su forma más extrema. Y Marta Damas es una mexicana que dice: frente al problema de la relación varón-mujer y al sometimiento de la mujer, tuvimos que inventar una palabra. La palabra es género, que sirve para salvarnos y para crear una nueva subjetividad, que no es tan así, pero bueno, ya la palabra dejó de significar lo que significaba en el comienzo. Y finalmente, el postfeminismo, marcado por el deconstructivismo posmoderno, empieza a decir que en realidad detrás de las construcciones sociales no hay que buscar una subjetividad, no la hay, o hay que construir otra. En realidad desapareció el sujeto. Perdón, corto un segundo para decirle lo siguiente. Si en la época, bueno, no, perdón, hay otra lámina que dice mucho mejor. Por lo demás, como señala Braidotti, otra autora feminista, la problematización sobre la mujer, lo femenino e incluso el género, está inextricablemente intricada, la palabra inextricable, vinculada a la crítica y deconstrucción del sujeto racional, universal, moderno. Es decir, yo hablo de género, pero si, no es que al varón le pongo el género masculino y a la mujer el género femenino y listo. No. Como género me muestra que las cosas de la realidad están fabricadas y que son una trama de poderes que uno padece si no las problematiza. Quizás el sujeto también es una trama. Y curiosamente, la posmodernidad llegó a la conclusión de que la oposición de sujeto-objeto, que permite la metafísica, por lo tanto el conocimiento de las cosas por lo que son, y el autoconocimiento como parte de esa realidad, desapareció, porque desapareció la verdad. Entonces, si desaparece la verdad, el conocimiento es una fabricación de alguno de los polos, y además se difunde por el lenguaje. Pero en el lenguaje yo no soy el sujeto que inventa, sino que, como dijo el estructuralismo, a mí el lenguaje me usa, no yo lo uso a él. De hecho, yo estoy hablando de un lenguaje que yo no inventé. Entonces, el lenguaje obliga a mi pensamiento a salir por las categorías de una estructura que no me pertenece. Esta analogía de que el lenguaje habla por nosotros y que nosotros somos sus esclavos se utilizó también por el tema de género. Entonces, hoy día, las tramas varón-mujer, los géneros en disputa y las cuestiones feminismo y machismo se transforma en una especie de estructura de lucha de poderes donde desaparece quién es el que lucha, porque hablar de nuevo de sujeto significaría apuntar a una estructura mental que ya desapareció, el sujeto humano y el mundo que conoce y el conocimiento verdadero. Tremendo. Entonces se disuelve el sujeto, o bien la palabra sujeto pasa de ser de subiectum, lo que está puesto abajo de lo que aparece, por lo tanto lo sólido, a subiectum en el sentido de sujetado, el que está prisionero de la estructura. Entonces el sujeto de hoy está prisionero. ¿Qué quiere la posmodernidad? Desasujetarlo, liberarlo. ¿Y cómo? Haciendo que desaparezca. Supuestamente es más fácil, porque entonces si no hay sujeto tampoco hay objeto y no hay violencia, porque si yo te objetivizo te violento, ¿no? Bueno, una cosa muy suave, bueno, qué sé yo. Pero en este mismo texto de Gloria Bonder hay otra autora que dice, bueno, en realidad todavía buscamos la subjetividad, porque buscamos algún conocimiento verdadero, no en el sentido de universal, por supuesto, pero algún conocimiento verdadero que permita hablar de solidaridad, de justicia, claro, porque si no hay sujeto, ¿por qué hay que luchar en favor de qué? ¿Quién? ¿Cosa? No sé, ¿entiende lo que quiero decir? Ellos usan los que sostienen esta nueva manera de pensar la realidad, un lenguaje que no les pertenece, porque el lenguaje todavía es sustancialista y ellos no lo pueden usar, ellos no tienen otra cosa. Y no se dan cuenta que al desarmar todo, las grandes luchas humanas, inclusive de afirmación de derechos, pierden su sustento. Entonces el individuo queda totalmente aislado o sometido a esta trama de poderes frente al cual no puede hacer absolutamente nada, como es la imagen del hombre del estructuralismo. La imagen del hombre del estructuralismo es que yo aparezco,
de existencia en una trama que ha sido producida, anda a saber por quién, y no puedo hacer ninguna otra cosa que someterme a esa estructura. No puedo, si para existir tengo que someterme. Si no me someto, dejo de existir. Y en una tribu, el que deja de existir es aquel que no lo mira, no le dan de comer, y termina muriéndose, porque no pertenece, ¿no? Esto, decían que era una forma de castigo, que no mirarlo más. Entonces, ¿qué dice Gloria Bonder en este último tramo, en el post-feminismo? Dice, en realidad es necesaria la crítica del sustancialismo. El gran Satanás es el esencialismo, el sustancialismo, hacia el que se habrían deslizado las teorías de género, al construir a la mujer. Entonces, el género construye a la mujer, pero todavía demasiado sustancialmente. E incluso el género femenino, como una categoría única, muchas veces deshistorizada. No existe tal cosa, no hay la mujer. No se sabe ya de quién están hablando. Este fenómeno activa otra política de exclusión al ignorar la heterogeneidad de mujeres dentro de la categoría mujer. Decimos mujer, pero somos todas distintas. Y fundamentalmente la diversidad existente en cada una de ellas, dentro de mí, en tantos sujetos no unitarios sino múltiples, triunfó Lacan, y fragmentados en diversas posiciones genéricas y sociales. Es decir, dentro de mí hay una multitud múltiple. Miren, déjenlo ahí en el reloj. ¿Qué decía Kierkegaard en una página de su diario? Decía, Dios mío, hazme uno. Estaban viendo eso. La ambigüedad humana, amar, odiar, como puso de moda la película, o bien querer hacer y no querer hacer algo que uno tiene que hacer, pero no lo hace. Esa multiplicidad no se ve como un rasgo positivo del sujeto humano, sino al revés, como la tentación a no ser uno, a tener muchas caras, ¿no? A mí me impresiona mucho esto, porque es una caída en algo del que hemos salido, si quieren, con cierto esfuerzo. El hombre trata de ser coherente, y coherente significa con todas las partes pegadas, es decir, con una mayor consistencia. Y acá queremos recaer en lo múltiple. Por supuesto que no puede haber matrimonio en este panorama. Y yo me caso con cuál de los múltiples, ¿no? ¿Quién? Lo decía Mafalda, mi madre, sí, pero ¿cuál? La amorosa que me da el desayuno. Ella lo dice claramente, sí, ella también percibió que puede haber un múltiple frente a cualquier persona, ¿no? Pero se dan cuenta cuánto se desarma en el deseo. Por eso es muy llamativo el texto de este estudio que dice todavía hay una búsqueda de subjetividad, quizás un anhelo de conocimiento verdadero y de subjetividad para sustentar una lucha o una intervención solidaria, democrática, etc. Es decir, con esto te vas al cacho, todo desaparece. Vamos a refrescarlo por un poco. Bueno, a partir de la filosofía postestructuralista y posmoderna, se nos incita a reconocer nuestra sujeción a una trama de discursos y dispositivos de poder, a convivir con nuestra fragilidad, contingencia e ignorancia, a renegar de lo único y a exaltar las virtudes de lo múltiple, rechazar lo universal y reemplazar la razón por lo otro de la razón. ¿Qué es? Esto sería un poco donde hemos llegado, es decir, la deconstrucción. Primero, somos iguales, somos mejores. Nos han construido encima algo que no nos interesa, queremos deshacerlo, lo hemos deshecho hasta el punto. Pero perdón, este no es un problema solo femenino, porque el que va más allá del sujeto, por ejemplo, es Bátimo, el que habla de lo múltiple de Lacan, que hablando de varones, no solo mujeres, como una deriva cultural. ¿Cuál es su última razón de ser? La última razón de ser es que yo, al no reconocer que hay una naturaleza de los entes, en el fondo estoy negando que haya una garantía extra mundana de lo que existe. Es decir, es otra forma de ateísmo, de rechazo a Dios. Entonces ya lo material se transforma en algo plasmable, no en ente que existe, sino casi de la excusa para ejercer yo mi capacidad de transformación. Esto es muy serio. Dicho así impresiona, porque nunca mencionan a Dios en ningún momento, sí, quizás siendo patriarcal, clerical, como la prueba de que ha existido toda una especie de estrategia para que la mujer no pudiera, digamos, elevarse con su autonomía. Bien, y ahora, dado que aludía a la naturaleza, algunos datos científicos. Primero, que desde el punto de vista de la morfología del cerebro se ve diferencia entre el cerebro femenino y el cerebro masculino.
Bien, primero que reconoce que tenemos un cerebro, que es una buena noticia. Tengo que admitir que es un poquito más chico, pero nosotros también somos un poquito más chicas por lo general. Pero hay una particularidad que ahora vamos a ver. La particularidad, bueno, perdón, acá les juro que en estas dos imágenes estaba buscando una foto de cerebro. Encontré cerebro de vaca, cerebro de oveja, cerebro de delfín. No encontré un cerebro femenino y masculino para mostrarlo. Por la frustración que usé. No, perdón, esto no lo lean, por favor. Entonces, primero, el cerebro femenino. La principal diferencia es que el cuerpo calloso que une o divide, no sé cómo decirlo, conecta los dos hemisferios, es más extendido que en el varón. Esa es la principal diferencia. Entre un 7 y un 12% más. No hay muchísimo, pero es. ¿Lo ves? Un neurólogo amigo mío, y a veces enemigo, niega que tenga alguna función. Le digo, escúchame, así como negaron la función del apéndice porque no se acuerdan para qué servía, si hay una cosa es porque sirvió en algún momento. Ahora empezaron a pensar que quizás puede haber tenido una función. Pero muchos dicen que permite una mayor interconexión entre los hemisferios, el racional y el de las emociones, que nos hace más propensas a la emoción, nos hacen más capaces de comunicar y más atentas a lo que el otro dice. Acá tomo un tema que me debería dejar re mal, que nosotros teletreamos el estado de ánimo a través de las caras, y ellos creen que tienen una sola cara. Eso es falso. Tienen esa cara física que expresa emociones distintas. Y voy a usar un ejemplo. El otro día me saqué una foto para el pasaporte y pensé, no me debo de preocupar tanto, en total dentro de 10 años me va a parecer espléndida. Así que al fotógrafo era sin sonreír, cuello libre, fondo blanco, en fin, me puse tan rígida, salió la foto. Yo cuando tenía anteojos me pareció más o menos decente, pagué, me pareció que era barato y llegué a casa. La mostré a Héctor y Héctor dijo, digo, bien, digo, no te gustó. Me dijo una frase que es en cierto modo un elogio y me dijo, te prefiero a vos. Pero yo me di cuenta que no le había gustado. Cuando calcé los anteojos y vi el horror de la foto, robótica, ¿no? Es espantosa. Espero que le pongan un sello y que se haga en fin. Algún dice que el insulto es que te parezca la foto de tu documento. Bueno, muy bien. Atención integrada, la mujer se fija si todo estaba como tenía que estar, si estaba todo bien, pero justo la cortina se le había corrido. El varón no lo vio. La mujer es muy más, mira el escenario también. Por ahí un escenógrafo también lo hace, un arquitecto. Ojo, de hecho me acuerdo cuando nos grabaron esta entrevista, que vino el camarógrafo y me salió un hilito que salía del botón del... Digo, Dios mío, sos así tan detallista. También con tu mujer. No, solo cuando grabo, porque yo te grabo y todo el mundo en vez de escuchar lo que decís, mira el hilito que cuelga. No sé si le pasa que uno da una conferencia y tiene, por ejemplo, una solapa dentro y otra afuera, y yo durante toda la conferencia me imagino que algo así se ve que conoce estas debilidades, ¿no? Muy bien. Entonces somos todo esto. ¿Cuál es el defecto de eso? Y que la mujer no logra despegarse del estado de ánimo, de las emociones, cuando tiene que concentrarse racionalmente. Cuesta más. Se le queda como el halo. ¿Por qué? Justamente, porque no hay una división tan neta. Vamos a verlo. Puse primero lo que seguramente les iba a agradar. Sí, es un cerebro más grande. Eso no quiere decir que funcione más. Miren a la ballena, es más grande, pero nadie es un cerebro más grande que nosotros. Tienen menor interconexión y por lo tanto el primer efecto que al varón le cuesta menos el foco. Desprenderse de otras cuestiones, por ejemplo, que pasó algo y se concentra en lo que tiene que hacer. Es más frecuente en el varón que en la mujer. Tiene también más coto su emotividad, no digo que totalmente, hay hombres que se emocionan más que otros, que es una cuestión temperamental, pero en general no hay desborde de lo emotivo sobre lo racional, por la división clara entre los dos hemisferios. Tiene mayor competencia espacial, en general se ubica mejor, también tiene mayor capacidad de interpretación de mapas. La mujer, decimos, está a la derecha del árbol, había una casa pintada de amarillo, y el varón dice la tercera cuadra, después, no sé cómo se llama, es una explicación analógica y no emocional. Y tiene un mejor dominio instrumental, esto lo sabemos. De hecho, disfruta, pero no digo que sea total, todo esto son como tiende a, pónganle adelante, tiende a, no es neto, me van a encontrar miles de ejemplos de lo contrario, de mujeres que son buenas con las herramientas. Yo conozco a una madre de 13 hijos que el padre era negado, era abogado, o sea, sería bueno con su trabajo, pero en la casa la madre
hacía bricolage, había comprado un sensor que era para que se prendiera la luz en un cuartito que estaba siempre oscuro. Ella lo había hecho, una cosa para que se llenara la heladera, en fin. Es decir, existe lo contrario, hay una cierta tendencia. Bueno, esto no tiene nada que ver. Y ahora vamos a los efectos de la diferencia. Mensaje enviado por el marido a través del celular. Cariño, me atropellaron al salir de la oficina. Paula me trajo al hospital. Han estado haciéndome prueba de rayos X. El golpe en la cabeza ha sido muy fuerte. Por suerte parece que no causó ninguna lesión grave. Pero tengo 3 costillas rotas, una fractura abierta en la pierna izquierda y quizás tenga que amputarme el pie derecho. ¿Quién es Pablo? Bueno, ¿no? ¿Dónde está el peligro? Sin ¿Por qué no se hace reír? Y porque es, como se dice, verosímil, ¿no? Hay algo verosímil. Bien, voy cerrando. Acá puse esta lámina de datos porque pensando en mujeres y como decía Amartya Sen, el trabajo remunerado extradoméstico, que podría ser un camino de afirmación de la mujer en el ámbito público que tanto quiere ocupar. La educación de la mujer garantiza una empleabilidad de mejor nivel, no solamente, como dije antes, también el acompañamiento. Fíjense que la mujer de baja escolaridad trabaja, por lo menos en la economía formal, en menor porcentaje que la mujer educada, y aporta, bueno, en realidad está mal esto, porque era al revés. En general vive su maternidad, no figura acá, vive su maternidad, ahora lo vamos a ver en la otra lámina, su maternidad menos acompañada que la mujer educada. La mujer educada negocia mejor el tema de la maternidad. Acá hay un caso de mujeres universitarias que representan el 10% de la población argentina. Figura el 17% de estudios superiores, pero en ellos están incluidos los profesionales, 10% más o menos universitarias, más jóvenes lógicamente, y en el 80% de estas universitarias consiguen trabajo y hacen un aporte parecido al marido. Esto era donde quería llegar. Había un portal de consejos a mujeres, madres, embarazadas, etcétera, que nos permitió hacer una serie de preguntas a las 200.000 socias que tenían. Hemos recibido 6.000 respuestas, que es un número bastante interesante, y lo que nos interesaba saber era qué opina el marido o compañero del trabajo de su mujer o compañera. El 80%, mejor dicho, 81%, así que estamos en 4/5, considera que el trabajo de la esposa o compañera es importante. Está bueno tu trabajo. Ahora, bajamos a 2/3 cuando le preguntan, sí, 3/4, cuando le preguntan si lo valoran tanto como el propio. Ahí ya se le perdió un 6%, ¿no? 5% disminuyó. Sí, es un mal. Sí, es igual. Un 60% ayuda espontáneamente en la tarea de la casa, 63 si le piden, 54 ayuda con los hijos, que lo ven como más una cuestión femenina, si le piden aumenta un 10%. Yo tendría que volver a hacerlo, porque pasaron 4 o 5 años. Yo tengo la impresión de que seguramente aumentaron todos. Hay muchos más varones que consideran que el trabajo de la mujer es importante, que es un espacio de desarrollo profesional y no solamente un lugar donde ganar plata. Seguramente lo empiezan a valorar tanto como el propio, entiende que las nuevas generaciones yo veo que hay mucho más acompañamiento y como una paridad vivida, no solo proclamada, ¿no? Y el tema de los hijos me consta, los chicos están mucho más en contacto con sus padres de lo que sucedía antes, donde muchas veces se tercerizaban con niñeras o qué sé yo, sino era la madre que prevalentemente se ocupaba. Voy cerrando. Entonces, ¿cuál es el tema del género? En el fondo, cada época de la cultura, cada generación tiene una tarea de corregir la cultura que le llega. Yo digo, nuestra generación está revisando y reproponiendo una identidad sexual y masculina y femenina liberada de las incrustaciones culturales. No me meto acá con la disforia de género, realmente ese es un tema para especialistas, yo no me puedo meter. Creo que al desfigurarse lo femenino y lo masculino, no hay parámetros claros para el que crece, y le da la impresión que es más moderno probar inclusive sexualmente, a ver cómo se siente, qué sé yo, y eso produce una enorme confusión, porque hay muchas cosas que uno hace porque hay como una deriva
social que le dice cómo hay que hacer. Por ejemplo, el lenguaje, cómo hay que expresarse. Eso también lo marca la sociedad. Porque si lleváramos a las últimas consecuencias, que me imponen lo masculino y lo femenino, también me imponen el lenguaje, el uso de la lengua, de la voz, no sé cómo explicarles. Queremos ser libres y resulta que el resultado es el fragmento de una persona totalmente desorientada. Le doy un ejemplo un poco doloroso. Cuando los chicos por primera vez van a un funeral, miran para ver qué hacen los otros. Porque es una realidad totalmente nueva. Ven qué hay que decir, qué hay que callar. Porque no es que uno llega al mundo sabiendo todo lo que hay que saber, lo aprende, ¿no? Y el tema de lo femenino y lo masculino tiene una parte de aprendizaje. Hay una parte de lo natural que está puesta. Y la parte de aprendizaje hoy día se desdibujó tanto que los chicos ya no saben qué pensar. Cómo pensarse si femenino o masculino. ¿Qué significa tener un cuerpo marcado por lo biológico? Muchos de estos feminismos del género o feminismos están en contra del sustancialismo y del determinismo biológico. Vamos. Es decir, la medicina tendría que cambiar sustancialmente. No hay determinismo biológico, es decir, que tenemos un cuerpo que está hecho de una determinada manera. ¿Por qué estudian las 2.300 páginas de anatomía a los médicos si fuera una mera construcción? ¿Lo ven? Entonces, esta ceguera, lo biológico no existe, lo natural también ha sido construido. Es un problema de nuestra cultura que impacta fuertemente en la percepción de la propia feminidad o masculinidad, produciendo una enorme confusión. Y cuando uno analiza, detrás hay algunos de los elementos estables que permiten ver que el hombre no se debe masculinizar porque, o que la mujer rechaza su feminidad porque, es decir, detrás hay razones. Finalmente le pongo acá un texto de una antropóloga. El texto figura del 48, pero podría ser anterior. El 48 ella reedita male y female, varón y mujer, y dice lo siguiente: la competencia de un solo sexo no ofrece sino una respuesta parcial. No queremos formas, no sé cómo decir, de tipo patriarcal. Tampoco habría que ver lo patriarcal, no lo quiero usar como insulto, pero machistas. No es esa la idea. No se puede edificar una sociedad en su plenitud, salvo que se utilicen simultáneamente los dones propios de cada sexo y aquellos que le son comunes. Es decir, apelando a los dones de la humanidad entera. Me pareció muy refrescante. Por supuesto, no es actual. Vamos a lo actual, pero en lo actual encontré esa frase que dice: todavía necesitaríamos una subjetividad y un conocimiento de cierta verdad, aunque no sea universal, para apuntalar las intervenciones solidarias de comprensión. En el fondo, es como si pasara con el tamiz todo y lo que queda es lo valioso, que ya no lo podías mantener, y sin embargo cuando llegas al final de la cuestión te das cuenta que si desaparece por completo la subjetividad, el hombre queda tan fragmentado que no puede reaccionar en absoluto y es llevado entonces, no tiene capacidad ni de protestar, reclamar o de contribuir, ¿no? Entonces me da la impresión que la, ¿cómo se llama?, prepotencia veritatis vuelve a asomarse, inclusive cuando rompieron todos los esquemas. Y termino diciendo, inclusive Lipovetsky, muy posmoderno, termina diciendo: todavía la gente necesita hacer experiencias fuertes, de riesgo, todavía necesita valores humanos, aunque sea como conducta deseable, ¿no? Todavía necesita alguna referencia a lo bueno, a lo preferible. Flaco, me trataste 5 libros destruyendo, y ahora de repente en una conversación decís que todavía nos hace falta lo otro. Entonces, a mí lo tomo como diciendo un indicio, no estás sola en este camino. Y esto que se largaron por esta nebulosa creyendo encontrar la máxima libertad, cuando llevaron a las extremas consecuencias, que en el fondo es la negación de Dios, de la condición de criaturidad de las personas y del mundo como creación de Dios, están perdidos, y perdidos no más autónomas, libres, más fuertes, sino todo lo contrario, abandonados en una cosa inasible, totalmente inconsistente, y de repente le surge de adentro: pero a ver, yo necesito, quiero otra cosa para mí y para la gente que amo, ¿no? Se podría decir que en el amor se podría volver a encontrar esta necesidad fuerte de mi identidad, la identidad del otro y las relaciones recíprocas. Eso para mí podría ser esperanzador. Cuando íbamos camino de ida y no veíamos el punto de llegada, pucha, decía, mira, todo lo que están deconstruyendo. Ahora llegaron casi al tope. Una vez que deconstruiste todo, hasta no podrías hablar, no podrías usar el lenguaje, porque el lenguaje está lleno de la historia del ser humano con el mundo que lo rodea y con el Dios que lo ha creado.
Es evidente que hay todo eso metido en el lenguaje. Teníamos que renunciar al lenguaje, pero la vuelta atrás es una vuelta primitiva, no es, no sé, como decía nuestro profesor, que con la edad primero desaparecen los nombres propios de decir, fulano, por favor, cerrá la ventana. Después desaparecen los nombres comunes y decir, fulano, cerrá. Y lo grave es cuando te desaparece también el verbo, que es... Yo lo uso, este chiste, para decir que el desarmarse de la metafísica, del conocimiento metafísico, de cierta confianza en el conocimiento metafísico, termina en la mudez del hombre, no en una mayor autoafirmación, sino en la desaparición, ¿no? Bueno, me parece un pésimo negocio y en el fondo, como decía Bátimo, cuando uno quita a Dios del medio, también desaparece el mundo. No es verdad que el hombre queda liberado. Y a él le gusta que desaparezca, pero me dice una cosa que me sirve a mí también, ¿no? Muchas gracias.